Compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar entonces sobre la colonialidad del poder y eurocentrismo. Entonces, en el modelo de la modernidad se produce una perspectiva de conocimiento y un modo de producir ese conocimiento con una estrecha relación con el patrón mundial de poder colonial moderno, capitalista y eurocentrado. Esta perspectiva y ese modo concreto de producir ese conocimiento se reconoce como eurocentrismo. El eurocentrismo es una perspectiva de conocimiento cuya elaboración comenzó entonces en Europa occidental, antes de mediados del siglo XVII, en donde se pretende dar a conocer todos los respectivos saberes concretos tanto en España como en el resto del mundo. Se da a conocer entonces esta perspectiva y se hace mundialmente, colonizando y sobreponiéndose sobre las demás, imponiéndose sobre las demás, ya sean las previas o diferentes y sus respectivos saberes concretos. Se propone entonces discutir algunas de las cuestiones más directamente vinculadas a la experiencia de la historia de América Latina, pero ahora obviamente no se refieren solamente a ellas en el texto. Hablemos entonces ahora un poco sobre el capital y el capitalismo. En América la esclavitud fue deliberadamente establecida y organizada como una mercancía para producir un mercado más amplio, un mercado mundial, y de ese modo para servir a los propósitos y necesidades del capitalismo. Ese proceso de constitución histórica de América, de todas las formas de control y explotación de trabajos que nos explican en el texto y control de producción que se desarrollan en ese capitalismo, dan entonces ese capitalismo como un sistema de relaciones de producción, el cual engrana de todas formas de control y productos bajo el dominio del capital, en que allí en adelante consistió la economía mundial y su mercado. Entonces, a partir de allí se da a conocer ese capital y cómo va ligado estrechamente al capitalismo. Dice entonces que a partir consistió entonces sobre la economía mundial y su mercado. Se constituyó entonces una historia sobre la emergencia de América. Y a partir de ese momento el capital continúa existiendo hasta hoy en día como el eje central del capitalismo. No de manera separada, ellos van de la mano. Hablando un poco entonces sobre el evolucionismo y el dualismo que nos presentan en el texto, se hallan entonces un gran número de diferentes pueblos, cada uno con su propia historia, con su propio lenguaje, con su propia identidad, sus propios descubrimientos, productos, memoria y identidad. Son conocidos, entonces se dan a conocer a partir del texto, nos dan a conocer algunos nombres de estos grupos, cuáles son los aztecas, los mayas, los incas. Y 300 años más tarde, todos ellos quedan reunidos a una sola identidad. O sea, que el colonizador entonces simplemente les da una sola identidad, que son los indios, la denominación de los indios. Pero en esos indios había muchas razas, muchos grupos diferentes, como ya lo mencioné, el azteca, los mayas. Así también sucedió entonces con las gentes traídas forzosamente desde la futura África como esclavas. Entonces traen así grupos como los ashantís, los yorubás, los zulús, los congos y los bakongos, entre otros. En ese lapso de 300 años todos ellos no eran sino negros. Le dan esa denominación a todos, negros. Esa resulta ser la historia del poder colonial, donde tuvo implicaciones decisivas. Entre ellas vamos a encontrar la primera, que como bien nos lo dicen en el texto puede ser obvia, y es que los pueblos fueron despojados de sus propias singularidades e identidades históricas. La segunda puede que no nos parezca tan obvia, pero sin embargo es menos decisiva. Su nueva identidad. Claro, al ellos implicar colocar el nombre indios a todos y negros a todos, entonces ahí reemplaza la identidad de cada uno de ellos. Entonces se crea una nueva identidad racial, una nueva identidad colonial y negativa.
implicaba entonces el despojo de la historia, de la producción cultural de la humanidad. En otros términos, el patrón de del poder fundado en la colonialidad implicaba también un patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento, dentro de la cual lo no europeo era el pasado y de ese modo inferior siempre primitivo. Entonces, sí, comprendo que al ellos ser considerados inferiores, entonces eran considerados como primitivos y siempre los iban a llegar a ver de un modo inferior, como nos lo explicaba el profesor en la clase, y por eso no asumían roles o cargos altos. La Constitución de Europa, como nueva identidad histórica, se hizo posible en primer lugar con el trabajo gratuito de los indios, negros y mestizos de América, con su avanzada tecnología. ¿Cómo así? Entonces encontramos que en el texto nos hablan de la minería y la agricultura y con los respectivos productos que encuentran entonces en América: el oro, la plata, la papa, el tomate, el tabaco, entre otros. Bueno, en este video vamos a hablar entonces de los siguientes y últimos 3 puntos de este apartado, de esta otra unidad temática, que son la homogeneidad y la continuidad, la heterogeneidad-continuidad, entendido como un segundo subtema, y un tercero, que es el nuevo dualismo. Bueno, entonces el autor empieza hablándonos sobre unas bases epistemológicas, sobre unas bases de conocimiento, perspectivas más específicamente del mundo europeo. Entonces todo lo que vamos a hablar, los siguientes 3 subtemas, son alrededor de esto, de la perspectiva de cómo el mundo europeo entonces va a concebir estas 3 posibilidades, estos 3 subtemas: la homogeneidad continuidad, heterogeneidad discontinuidad y el nuevo dualismo. Entonces él empieza hablándonos entonces primero de 3 apartados muy importantes de defender, y el primero es entonces un subpunto de lo homogéneo, de cómo entonces el mundo europeo va a entender lo homogéneo, de cómo se debe ver entonces como una unidad. Entonces para esto él hace 2 recorridos históricos dentro de la homogeneidad heterogeneidad y dentro del homogéneo y lo continuo y del dualismo, entendidos los 2 primeros como un concreto, como tal vez un primer subtema del subtema, un primer apartado, y el segundo, el nuevo dualismo, también va a tener entonces un recorrido histórico que nos va a hacer el autor, específicamente, como les decía anteriormente, desde lo europeo, desde la concepción y la perspectiva europea. Entonces nos va a decir de que el europeo concibe entonces la historia como algo homogéneo, como algo concreto, que desde esa escena histórica entonces él va a concebir unidades. Y en el segundo punto entonces desprende otra segunda unidad, con lo que él va a poner varios ejemplos como economía de sociedad, modo de reproducción, control de trabajo, esclavitud, raza y civilización, entonces como unidades que tienen un punto de evolución, de continuidad, de progreso nuevamente desde lo europeo. Entonces estas se van a mover buscando es el progreso, pero la idea de entre comillas de progreso de lo europeo. Entonces cuando estas unidades de los ejemplos que él mencionaba anteriormente, como era raza, civilización, esclavitud, unidades de producción, se mueven de un estadio a otro dentro del concepto de proceso, entonces inmediatamente otro con de su unidad, de sus similares características, va a ocupar entonces esa siguiente posición. Imaginémoslo entonces como algún tipo de juego de mesa en el que solamente un tipo de unidad que ha progresado dentro de ello para moverse entonces al siguiente punto del proceso, entonces cuando ésta se mueve, una siguiente la va a ocupar. Esto va a ser muy importante entonces también para entender el nuevo dualismo, de entender entonces cómo unos entes, procesos, unidades, subprocesos, entiéndase como capitalismo, como socialismo, unidades de producción, razas, se mueven de un estadio a otro a nivel histórico
entendido entonces como progreso, otro lo va a ocupar. Entonces, en esa misma forma, él nos da el ejemplo, entonces en lo capitalismo, que nos va a decir que se ve desde lo heterogéneo, que en realidad estos grandes y macroprocesos tienen en realidad otros procesos heterogéneos. Entonces él nos va a decir de que cada una de esas relaciones de producción en sí misma son unas relaciones en realidad heterogéneas. Entonces él nos va a decir que, por ejemplo, que dentro de lo capitalista, la acumulación primitiva, la plusvalía absoluta, la extensión o la nomenclatura y manufactura, lo prefordista y lo fordista, a pesar de ser unidades heterogéneas, todas van a atender a una misma homogeneidad, van a ser una unidad. Entonces, él ahí nos hace el énfasis de cómo lo heterogéneo existe dentro de lo homogéneo, o más bien cuando yo me apropio de eso heterogéneo, cómo se mueve a lo homogéneo. Luego nos va a hablar del nuevo dualismo, que como les decía anteriormente, ese nuevo dualismo también se va a presentar por el autor en un marco histórico. Entonces él nos va a hablar de la evolución de ese nuevo dualismo. Nos va a hablar entonces de lo que es el cuerpo y el no cuerpo. Entonces él va a decir que es algo que ya todas las civilizaciones, todas las culturas ya lo concebían, ya lo tenían presente. Solamente hasta Descartes, hasta la concepción y la metafísica cartesiana, entonces en realidad es que empieza a ser diferenciado, que empieza a ser puesto en el mundo. Entonces él empieza a hacer el recorrido desde el mundo cristiano, que tal vez es el mundo cristiano la precursión de lo que iba a tomar Descartes para luego mostrárselo al mundo, y por ende, siendo Descartes europeo, entonces cómo se iba a dar la idea de que es ahí donde nace esa idea. Pero como les decía anteriormente, durante todas las civilizaciones, durante todo el recorrido de la humanidad, eso ya existía, esa posición de lo espiritual no espiritual, del cuerpo y el alma, de lo que el autor nos va a presentar como el cuerpo y el no cuerpo ya estaba, pero solamente hasta que el mundo europeo lo presenta es que se cree que realmente existe. Entonces él se va a remontar a los siglos XV y XVI para decirnos que el cristianismo fueron el primero en hablar de ello, en decirnos que ellos le dieron una preponderancia, le dieron un valor más grande al alma, para que entonces fuera desde ella que se manifestara en el cuerpo, que ahí fuera donde esa razón se manifestaba, pero que esa razón tenía más fuerza. Entonces, tanto que él lo dice específicamente, quizás fue enfatizada o quizás exasperada. Entonces, luego ya Descartes, nos dice específicamente el autor, lo convierte en un radical de separación entre razón y sujeto y cuerpo. O sea, razón-sujeto como una unidad y cuerpo como otra unidad que cohabitan. Entonces, el autor también nos va a decir que es muy curioso porque el cuerpo fue fijado como objeto de conocimiento fuera del entorno sujeto-razón. Y nos va a hablar entonces también de otra paradoja que tiene de pronto esa concepción cuerpo-no cuerpo dentro del cristianismo, y dice: es el alma el objeto privilegiado de salvación, pero al final es el cuerpo el resurrecto como culminación de esa salvación. O sea que ahí nos va a presentar lo indivisible, de lo que también va a hablar Descartes, que hay una cohabitación, pero también hay una preponderación tanto de lo uno como lo otro, pero que sin lo uno no se puede llegar a lo otro. Luego nos va a decir que solamente es hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que se va a dar entonces esa separación constante, esa separación de las razones. Y es muy importante entender también que es el conde de Gobineau el que presenta este concepto de razas. ¿Por qué el concepto de razas? Porque cuando el sujeto europeo se siente superior es porque ellos consideran que son el último eslabón del progreso, de que el sujeto europeo es el que tiene un mejor manejo de la razón, siendo también obviamente permeado con el cuerpo,
pero que ellos son el último punto, el último estadio de ese proceso, de ese progreso, y que lo que el conde de Gobineau definió como razas, entre comillas los amarillos, los negros, etcétera, que son ellos los que están detrás del europeo, detrás de ese punto de progreso. Ellos son los que los preceden. Entonces, como todo lo que lo preceden a ellos no están en el último punto del proceso, como si lo está el europeo, por ende pasan a ser es la parte del cuerpo que se relaciona con la naturaleza. Por la misma razón, entonces, lo que está dentro de las otras razas en realidad termina convirtiéndose en sujetos de estudio. Pero como decíamos, eso empieza a tener cierta diferencia al final de la Segunda Guerra Mundial. También nos dice que la idea del género quizás se haya elaborado después de ese radical dualismo, después de ese nuevo dualismo eurocentrista. Porque entonces el autor también nos va a hablar de que este sujeto europeo consideraba en inferioridad a lo que eran las otras razas y a su vez en mayor inferioridad, entre comillas, al género femenino. Muchas gracias.